Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom, buen domingo, bendecida semana. Hoy tenemos una invitada especial, que la señora Pilar Bosca, directora general de cultos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con la que espero podamos conversar, pero además tiene para contarnos de algunas actividades que tienen que ver con el primer paso en el diálogo interconfesional. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar hoy acá en el programa. Un honor Así recibirla. que Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por el espacio. Bueno, yo recién mencioné que hay una actividad que están organizando desde su dirección general del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, es un programa que ya lleva 9 años. Esta es la 9ª edición de la Noche de los Templos. El sábado 29 de noviembre, entre las 20 horas y las 24, están todos invitados a recorrer esta hermosa ciudad, a recorrer los templos de esta hermosa ciudad que van a estar abiertos para recibirlos, cada uno de ellos con alguna actividad propuesta. La verdad que estamos muy contentos porque este año alcanzamos los 100 templos, o quizás un poquito más, porque wow. Se suman todavía último momento algunos rezagados, y la verdad que es una actividad que nos llena de orgullo poder trabajarla con las comunidades de fe, porque es un trabajo conjunto que hacemos, no es que nosotros invadimos, sino que es al revés, ¿no? Que nos abren las puertas y nosotros lo que hacemos es sí difundir, porque creemos claramente que políticas de este estilo son las que ayudan a mantener vivo, ¿no? Algo que es tan importante en nuestro ADN porteño, que es la diversidad religiosa y, conllevado a esto, el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica que tenemos en nuestra ciudad. Creo que el poder conocer al otro es el primer paso, ¿no? A eso me refería cuando dije el primer paso. El primer paso es conocer. Uno no puede respetar la otredad del otro si no la conoce. 100% de acuerdo, y de cuando... ahí a valorarla, de ahí a aprender, bueno, son pasos sucesivos. Tal cual. Pero el primero de todos es conocer. Yo recuerdo mi primera experiencia con estas noches de los templos, que tuve la oportunidad de conocer una tarika sufí en Belgrano. Sí, en Colegiales. En Colegiales, sí, es en Belgrano Colegiales, pues está al lado de la Belgrano de Arre, la estación Belgrano. Exacto. Muy cerquita. Desde lo edilicio nomás me impactó que haya ese interior, esa ambientación tan acorde a la tradición cultural que trajo el sufismo a Buenos Aires. Una belleza. Y la gente generosamente nos recibieron, muy lindo, la verdad, una experiencia muy positiva. Sí, la realidad es que, como vos bien decís, el conocimiento es el primer paso para poder entablar el diálogo, porque a través del conocimiento es como derribamos mitos, prejuicios que tenemos sobre el otro, a veces miedos también que pueden surgir por no conocer. Entonces, esto es lo rico de este espacio, de este programa que es Noche de los Templos, porque en el templo mismo recibe la propia comunidad, los propios líderes,
hay espacios para poder entablar conversaciones, ¿no? Más allá de la actividad propuesta por cada uno. Así que los invitamos a todos a sumarse. Mira, por ejemplo, el templo donde yo concurro con frecuencia es en la sinagoga en la calle Libertad. Sí, participan. Bueno, sí, ya sé. Que aledaño a la sinagoga está el Museo Judío de Buenos Aires, que se va a abrir también. Exactamente. Entonces uno puede ir a curiosear qué es una sinagoga, pero además conocer un museo, posiblemente hayan organizado que va a haber guías para conocer la historia de cómo llegamos los judíos a Buenos Aires. Exacto. Y cómo se fue desarrollando la vida institucional. Exactamente, como bien decís, cada templo propone algo, una actividad que muestra también esto, ¿no? Su riqueza histórica, arquitectónica, cultural, de tradición, litúrgica muchas veces también, porque a veces se participan de algunas meditaciones o oraciones dependiendo en los templos budistas templo. Seguramente. Exactamente. Qué bien. Entonces la verdad que está buenísimo poder armarse el propio programa de qué es lo que cada uno quiere conocer, que para eso puede ingresar en www.lanochedelostemplos.com. Ahí esa es una página donde está el mapa interactivo, donde te pones arriba del templo y te marca qué actividad tiene, en qué horarios, podés ver entonces en el mapa geolocalizados todos los que participan y te podés hacer un propio recorrido para esa noche. Y además tenemos 5 circuitos guiados con personas, con personal, digamos, capacitado, que realizan un circuito ya establecido por si alguien quiere hacer algo más breve, más corto, más rápido o más organizado. En distintos puntos de la ciudad también. Son 5 en este año los circuitos que proponemos para hacer de manera guiada. Así que hay un poco para todos los gustos, ¿no? Se podría decir. Y realmente que es algo que también se puede hacer en familia, porque es entrada libre, gratuita, y por supuesto que están, como vuelvo a decir, todos más invitados a ver en el mapa, en la página, la propuesta, y también a través del chat de la ciudad, el BOTI, también se va a poder consultar todos los recorridos y todo lo que tiene que ver con la Noche de los Templos ya está operativo para poder consultarlo. Así que buenísimo. Creo que es algo que recién un poco comentábamos, ¿no? Antes de comenzar el programa, son estas cosas lindas que pasan en la ciudad y que está bueno poder resaltar, ¿no? Entre a veces quizás uno se deja invadir por las malas noticias o por quizás noticias que no son tan agradables, y están sucediendo muchas cosas lindas por las noches de la ciudad que invitan a recorrer sus calles, y en este caso siendo los templos los que convocan a esta actividad. Muy bien, hecha la invitación, sí, entonces claro. Vamos a aprovecharla, aceptarla, dale, bárbaro. Y con eso ya como funcionaria has cumplido con la tarea, y nosotros con nuestra tarea de ayudar a difundir algo tan importante. Pero este es un programa donde en general charlamos, porque es un programa dedicado al diálogo interconfesional. Entonces difundir una noticia que tiene que ver con conozcámonos, fundamental, es pertinente. Pero además, eres un ser humano, soy un ser humano, y el diálogo es el diálogo entre seres humanos, no entre funcionarios. Hay un nivel en el cual el trabajo en conjunto de los funcionarios de diferentes congregaciones o gobiernos es importante para abrir estas puertas, por ejemplo, o para colaborar en tareas de bien común, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo siempre digo que nosotros, el diálogo interreligioso es algo que nace de las comunidades, de las personas. Ajá. Y nosotros como funcionarios lo que tenemos que hacer es quizás ayudar a veces a preservarlo, a protegerlo, a canalizar, a articular, pero el verdadero protagonista del diálogo interreligioso es cada persona de cada comunidad de fe que se va relacionando, ¿verdad? Esa es la manera. Y es como se formó el diálogo interreligioso acá en nuestro país. Yo siempre digo esta frase, ¿no? Es en los conventillos donde se empezó abrazar al distinto y después se fue elevando a las instituciones. Claro, el conventillo como lugar de residencia del extranjero, del llamado turco, polaco, ¿no? Y así podemos seguir con algunos epítetos que en ese momento eran no significaban ni discriminación ni nada, sino que era la manera de reconocerse, digamos, con nombres no quizás genéricos, pero que fue generando esta confianza, este respeto, esta amistad,
que después se fue traduciendo también en las instituciones y que hoy por hoy sabemos que también muchas instituciones participan de esto que es el diálogo interreligioso como un valor a proteger, a preservar y a seguir construyendo día a día, ¿no? Así que... Ahora bien, resaltando lo que dije antes de que el diálogo es el diálogo entre personas, yo me voy a permitir, por ahí muy atrevido, a tener una conversación más personal y no solo con la funcionaria. Perfecto, igual yo siempre también lo que me gusta decir es que yo soy una, es como que muchas veces tiene que ver también, ¿no? Con lo que hacemos también en nuestra vida personal individual, en este caso tiene mucho que ver con lo que hago también en la gestión. Ajá, bien, porque te viene ya de familia tal vez. Me viene un poco de familia heredado, tal cual. Yo conocí hace algunos años a un profesor universitario, un abogado, el doctor Bosca. Así es, que es mi padre. Va a estar contento de que lo estemos nombrando. Después tengo que decirle, espero que nos esté escuchando. Ojalá que sí. Sí, así que como hablábamos también él... Y ayer estuve hablando con un amigo de él que se llama Paul, que seguramente, si me ve y me dice, ¿cómo no le mandaste un saludo de mi parte? Así es. Bueno, él también desde hace mucho trabaja todo lo que es la temática de diálogo interreligioso, libertad religiosa, ¿no? Él estaba muy involucrado en un movimiento católico. Estaba en un movimiento católico, pero también está en el CALIR, en el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, que es un consejo donde participaron personas de diferentes credos para trabajar una ley de libertad religiosa, que todavía es una deuda que está ahí medio pendiente, ¿no?, en nuestro país, porque tenemos una ley muy antigua. ¿Quiere contarnos algo sobre eso? Yo no soy experta, no soy abogada, quiero avisar desde ya, soy licenciada en Historia. En este caso. Pero la ley actual, donde se fija el registro de cultos, etcétera, es una ley que se podría perfeccionar todavía más en cuanto a lo que tiene que ver con la libertad religiosa, ¿no? Que la tenemos en Argentina y la vivimos todos los días, pero quizás podría ser más fácil algunas cuestiones que capaz tienen que ver más con lo administrativo, etcétera. Y para eso también, y la objeción de conciencia, bueno, otras cosas que también están dando vuelta, ¿no?, en torno a lo que es la libertad religiosa. Y para eso se formó hace ya varios años, muchos años, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, donde mi papá y otros muchos más, podemos nombrar a personas emblemáticas en lo que es el diálogo, bueno, Centeno, Norberto Padilla, Fernando Gianetti, bueno, son personas, hombres próceres y mujeres que en esta temática, el doctor Navarro Floria, Loprete, bueno, muchos otros que también desde diferentes ámbitos, algunos como líderes religiosos, otros desde el ámbito académico, ¿no?, se fueron reuniendo para formar este consejo, del cual hoy por hoy también yo soy parte, con el fin ¿no? Pero también para actuar como en defensa, preservando o asesorando todo lo que tenga que ver con la libertad religiosa en Argentina, es a nivel nacional. Así que bueno, un poco mi padre, como en su momento estuvo en ese diálogo, en mi casa era muy común, no sé, que lo llamaran del seminario rabínico para ir a dar una clase, por ejemplo. Sí. En mi casa estuvo cenando muchas veces el rabino León Klenicki, también otro nombre importantísimo para todo lo que es esto, ¿no? Creo que también una figura emblemática. En la colectividad judía, creo que muy querido. Y yo además, entre otras cosas, escribió una Haggadah, sería un manual de cómo llevar adelante la celebración del Pesaj, del Seder de Pesaj, escrito para compartirlo con amigos cristianos que quisieran participar, explicando cosas que de golpe dentro de la cultura judía ni hace falta, o se explican para el que no se dio cuenta, bueno, pero se dan por sobreentendidas. Sí. Y que de golpe para el diálogo interconfesional son importantes, porque ayudan al que se acerca como amigo a concelebrar un evento litúrgico importantísimo en la tradición judía. Y bueno, entender en qué se está metiendo, lo puede ojear antes, puede ir ya con preguntas o para observar. Y eso es un trabajo muy, muy importante, es una contribución grande. Totalmente, la verdad que una gran persona que la recuerdo con mucho cariño. Después tuve oportunidad yo de viajar a Estados Unidos y estuve con él también allá. Bueno, y de hecho cuando falleció se hizo un evento, una oración en la Catedral Metropolitana, nada menos, ¿no? En honor a él. Así que
bueno, como te decía, es algo que medio que lo llevo en la sangre, se podría decir, y que justo convive con mi actual tarea. En el CALIF trabajó muchos años también el señor Mario Burman. Sí, también, exactamente, sí. Así que podemos nombrar. Bueno, ahora justamente la semana que viene hay unas jornadas que organiza el CALIF en Entre Ríos, también sobre el tema libertad religiosa. Así que sigue como muy activo, ¿no? en su tarea. Así es. Qué bien. El diálogo, específicamente el diálogo entre judíos y cristianos, que es a los que más nos dedicamos en este programa, ¿no? Tiene como, no sé cómo denominar, como diferentes dimensiones, diferentes parámetros y también diferentes niveles en cada una de ellas. Entonces, por un lado está esto de el trabajo para que la gente de una colectividad y otra pueda bajar un poco el prejuicio, bajar la ignorancia, conocer un poco del otro, animarse a explorar un poco lo del otro. Ese es un trabajo fundamental, indispensable. Después viene otro nivel, que es el de entender que aunque uno se acerque como judío, en mi caso, y en cuanto judío al diálogo, en el fondo uno es un ser humano en primerísimo lugar, y la persona con la que uno se encuentra también. Usted dice, yo soy una. Es así. Tal cual. ¿No? Entonces, hay que aprender ahí toda una dinámica que tiene que ver con no dejar de ser uno integralmente un ser humano, ni olvidar que uno está presente en cuanto miembro de una colectividad a la que en alguna medida representa. ¿No? Así es. Entonces, esa es una segunda o diferente dimensión, si se quiere, que es un proceso de aprendizaje. Sí. Y después está una vez que estas cosas se dan las posibilidades del encuentro, y que uno tiene en claro en calidad de qué participa del encuentro, ahí es donde yo creo que empieza el diálogo propiamente dicho, que es cuando uno como ser humano logra acercarse, en un lindo sentido de la palabra, a otro ser humano para conocerlo y aprender de ese otro ser humano, de la tradición que lo nutre, de la historia que lo formó, tal cual, de sus creencias, de sus ideas. Y ahí empieza el diálogo interconfesional, que es de persona a persona. Seguro. Bueno, este año para nosotros, digamos, para esto que mencionaste, el diálogo entre judíos y cristianos, este año es un año bastante importante por el aniversario de nuestra Tate, que es un documento importantísimo dentro de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, donde un poco se fija, ¿no?, claramente como una línea importante a trabajar desde la Iglesia con el resto de las religiones, pero específicamente con nuestros hermanos en la fe, ¿no?, nuestros padres en la fe, que es la comunidad judía. Digo nuestros porque yo en mi caso soy católica, pero que creo que hoy por hoy también nos desafía a seguir con ese legado, seguir ahondando, también teniendo en cuenta las nuevas herramientas, ¿no?, lo digital, que también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y todo lo que puede enriquecer o no los diálogos y las construcciones que se hacen en común. También pienso que hoy por hoy también las nuevas manifestaciones de espiritualidad que hay, que quizás no son propias ni judías ni católicas, en este caso ni cristianas, pero que también conviven y que se hacen parte de este diálogo interreligioso, ¿no? Y las nuevas realidades, por ejemplo, el calentamiento global y el cambio climático, que ahí, aunque uno se resista, es obvio que estamos todos en el mismo bote. Era lo siguiente que iba a decir. Tal cual. Perdón. No, pero está buenísimo porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Estamos sintonizados, justamente, y eso te iba a decir, las nuevas realidades que
que conmueven, ¿no?, al mundo. Esto del cambio Sí, climático claramente es otro. Yo creo que otro punto importante de trabajo es todo lo que tiene que ver con la lucha contra la trata, el tema de las Sí. migraciones, ¿no? Bueno, tenemos para hablar un montón, creo, donde cada comunidad, y en esto, en diálogo también y en sintonía, puede aportar muchísimo desde cada uno, ¿no? Sí, sí, y vos estás hablando de cosas que requieren que los seres humanos, más allá de la comunidad de fe a la que uno pertenezca o a ninguna, no importa, Claro. que los seres humanos estamos siendo convocados por la realidad a tener que hacer muchas cosas y hacerlas codo con codo junto con el otro. Sí, sí, sí. Y ese es un tema fundamental. Pero vos sabés que yo creo que el diálogo, específicamente el diálogo interconfesional, más que con ponerse de acuerdo en hacer juntos algo, que es una de las vertientes a las que se puede volcar el diálogo, y muy importante porque es la realidad de la vida. Pero el diálogo en realidad tiene más que ver con hacer una cosa que ya transforma el universo desde mi punto de vista, el solo acto de hacerla, que es escuchar Importantísimo. al otro. Nada más. Porque eso a uno lo cambia. Mira, este programa es para entrevista más que para hablar de mí. Pero siendo vos católica, me traes a la mente, presentándote como católica, que yo durante algunos años trabajé bastante con instituciones católicas, aportando lecturas desde la tradición interpretativa judía del leccionario católico dominical de cada semana. Lo que me llevó a tener que leer con detenimiento, reflexionar sobre lo que se iba a leer dentro de algún domingo en las iglesias y leer todo el Nuevo Testamento. Las menciones del Antiguo Testamento, bueno, yo habiendo leído, estudiado un poco, no soy un profesor, ni rabino, ni mucho menos, pero conociendo el Tanaj, bueno, el Antiguo Testamento no es lo mismo, pero es parecido, entonces uno puede llevar las reflexiones que motiva el Tanaj y aplicarlas al correspondiente versículo del Antiguo Testamento y queda muy lindo, sin gran esfuerzo. Pero ¿cómo se hace para comentar sagradas escrituras con respeto que corresponde, desde una tradición interpretativa distinta, explicando lo que uno quiere hacer para ayudar al diálogo? Bueno, ese trabajo para mí, el de leer el Nuevo Testamento desde esta actitud, me llevó a encontrar en el Nuevo Testamento sagradas escrituras en todo el sentido pleno de la palabra. Sagradas escrituras escritas en un momento en el que eran parte de la tradición judía. Por lo menos estaban inspiradas o apoyadas en la tradición judía. Y cuando digo que las leo hoy como Sagrada Escritura, no quiere decir que me haya convertido, que crea, que me sume al credo cristiano. No. Pero encuentro la profunda espiritualidad que desde la perspectiva judía, netamente de judío practicante, también tienen sus enseñanzas. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, yo creo que Jesús predicaba en la sinagoga. Jesús enseñaba en la sinagoga, Pablo también. Claro, exactamente. Pablo se describe a sí mismo como fariseo, hijo de fariseos. Exacto. Y Jesús dijo que no vino a cambiar ni una sola letra, ni una sola letra de la ley. Entonces, bueno, y todos sus apóstoles eran judíos, y la enorme mayoría de los que lo recibieron cuando llegó a Jerusalén con palmas en la mano y las multitudes, eran todos judíos. Y los primeros 100 años después de la crucifixión y, para un cristiano, resurrección de Jesús, los primeros 100 años, o los primeros 50, 60 años, era un movimiento de mayoría judía. Exacto.
e inscripto aún para los gentiles de otros pueblos que se acercaban, inscripto dentro de la vida comunitaria judía. Durante los primeros 50, 60 años se reunían a rezar en sinagogas, enterraban a sus muertos en o al lado del cementerio judío. Hasta el año 80 comían kasher y respetaban el Shabbat. Sí. Bueno, de hecho, creo, si no me equivoco, es el primer concilio de Jerusalén. Un gentil, digamos, que quería entrar, digamos, al cristianismo, tenía que primero pasar por el judaísmo. Si mal no. No. Vos no sabés sé que si no. no Ahí hay un tema, ¿ya ves? Ahí hay un malentendido que tiene que ver con la historia de los malentendidos entre judíos y cristianos. No, en la tradición judía está muy claro, hay derechos para el extranjero, así como el gobierno argentino hoy reconoce que un ciudadano extranjero puede tener permiso de tránsito, permiso de residencia, pero no ciudadanía, o asumir una ciudadanía plena, y son diferentes categorías Sí. para las cuales hay diferentes requisitos para pasar de una a otra. Del mismo modo, ya la Torá y la ley judía establecen que, bueno, que hay ciertos derechos de los extranjeros que transitan, que hay cierto grupo de extranjeros que tienen derechos especiales porque son residentes, y de ellos no se exige ni que se circunciden, No. ni que coman kasher, ni que respeten personalmente el Shabbat. Sí se les pide que no hagan lío en Shabbat, Claro. que moleste al vecino. Yo me referí igual dentro del propio movimiento, dentro de los católicos. Pero Era el cristianismo un- temprano entraba en esta segunda Claro. categoría, no de conversos. No. Y yo creo que el magisterio de Jesús, que como él dijo, era para las ovejas perdidas de la casa de Israel, como él mismo dice en uno de los evangelios, no fue un magisterio destinado a estrictamente los judíos practicantes, sino que para ellos reconoció que había un camino. Sí, es para todos. Sería bueno para el futuro de las relaciones entre cristianos y judíos que tal vez las reflexiones sobre la historia del antijudaísmo y la historia temprana de la iglesia cristiana puedan llevar a nuevos desarrollos en cómo interpretan los cristianos de hoy en día, la Iglesia Católica, por ejemplo, sus propias sagradas escrituras. Sí, claro. Porque un libro no está terminado de ser escrito hasta que alguien lo lee. Sí, claro. El que lo lee. Entonces, Sí, sin contradecir el credo fundamental de la Iglesia Católica, yo creo que hay cambios que se pueden hacer que tienen que ver con la tradición interpretativa, que estuvo muy atravesada por la enseñanza del desprecio, que llevó a cosas horribles. Entonces, la proclama ética de Nostra Aetate, de la que vos hablás, yo creo que para que se sostenga a lo largo de las generaciones, y más en la Iglesia Católica, que ahora parece que se viene cada vez más sinodal, es importante que... perdón si me meto mucho en teología. No, me encanta. Es importante que esa propuesta ética de Nostra Aetate se traduzca en nuevos desarrollos interpretativos que realmente suelten amarras del lastre del triunfalismo y la educación del desprecio que acompañó a la tradición interpretativa durante mucho tiempo, haciéndonos daños a los judíos, pero también haciendo daño a la fe cristiana. Suma, claro, totalmente. Porque enseñar amarás a tu prójimo como a ti mismo, salvo que sea judío, no es enseñar amarás a tu prójimo como a ti mismo, es otra cosa. ¿No es cierto? Sí. Entonces yo creo que la tradición interpretativa cristiana está en vísperas de cambios importantes. Por ejemplo, de reconocer teológicamente que hay un camino para los judíos practicantes, un camino válido de salvación, que es la palabra de la Biblia y es hacer la obra de Dios, vivir como judío practicante, el que se identifica con eso. Claro. Bueno, y que para el cristiano practicante el camino es otro, no por la ley, así como enseñó aquel concilio vaticano, el concilio de Jerusalén, el de Jerusalén enseñó,
No hace falta que se circunciden, Exacto. porque tiene que ver con la categoría legal de ser parte de Israel, Claro. pero sin Exacto. ser miembro. O sea, así como Sí, uno sí, puede sí. ser un extranjero residente con permiso de trabajo que respeta las leyes del país, Tal cual, fundamental, tal cual. y que se le respeta su identidad diferente para que pueda vivir de acuerdo a ella. Sí, sí. Bueno, creo que en esa línea todo el Concilio Vaticano II y los documentos del Concilio, la Gaudium et Spes, por mencionarte la Lumen Gentium, digamos, hay muchas referencias a esto que estás trayendo Sí. en otros documentos que no son específicamente de nuestra Es Tate, verdad. pero que van en el mismo camino y el mismo espíritu. Y ahí me vuelvo a meter un poco, ahora que salió este tema, no en funcionaria, Sí, adelante. pero sí un poco. Nosotros en la dirección también tenemos una colección, una publicación que se denominó Reflexiones entre el cristianismo y el judaísmo, y que van tocando el Pentateuco, básicamente. Ah, Y sí, la revista, esa los tengo. los Hermosos, cuadernillos sí, ya se cuadernillos, completaron, sí, con imágenes, con fotos Sí, y reflexiones excelente. de diferentes, incluso dentro de lo que es cristianismo, no solamente son católicos los que participan, sino que también hay evangélicos, ortodoxos, o sea, las reflexiones son no solamente propiamente católicas, sino de todo el cristianismo, que también es una linda experiencia que se compartió y que, bueno, va también en este camino de compartir estas interpretaciones o estas reflexiones en Sí. común sobre el texto sagrado, ¿no? Y a medida que uno se va metiendo en esta temática, empieza a entender que hay ciertos lineamientos generales Tal cual. que se respetan. Por ejemplo, las creencias no se discuten, Exacto. pero las interpretaciones diferentes se pueden ofrecer y compartir. Claro, exactamente. Esto es bueno, estas son las cosas que uno va aprendiendo al ir recorriendo el camino del diálogo interconfesional. Sí, ¿no? sin duda. Y que es muy bueno que alguien que conoce esto y que ya le viene de familia una formación en esto, esté como directora general. Sí, de culto. la verdad que para mí es un placer. Digo, a mí me encanta mi trabajo, lo disfruto, y aparte aprendo un montón. Yo estudié licenciatura en historia, con lo cual también tiene que ver un montón todo lo que voy descubriendo y aprendiendo a veces, porque las propias religiones o creencias de Conotem están muy metidas, ¿no?, en lo que es la historia de cada comunidad, de cada país, ¿no?, de los sistemas vigentes, así que también realmente lo disfruto y me gusta también por eso poder contarlo a los demás, ¿no?, de lo que estamos haciendo, de que la gente se pueda sumar y conocer toda la riqueza que tienen las comunidades de fe, todo lo que aportan, todo lo que aportaron, ¿no?, también en la historia de nuestra ciudad y nuestro país. Este año también se cumplen 200 años del Tratado de Amistad con Gran Bretaña, en 1825, que es el puntapié inicial también para la libertad de cultos en nuestro país y nuestra ciudad. Claro, para el cementerio de disidentes. Exactamente, entonces también es un año donde también hay mucho diálogo, vínculo, instancias de encuentro que tienen que ver con esto, que también fue como una piedra basal, ¿no?, una piedra fundamental en esto de ser una ciudad tan abierta y diversa, que creo que también es un valor agregado que tenemos los porteños. Sí, claramente que sí. Porque bueno, presbiterianos, anglicanos, metodistas, que fueron evangélicos alemanes, para mencionar algunos, ¿no?, de los que están hoy celebrando estos 200 años también de presencia en nuestra ciudad y en nuestro país. Así que mucho para trabajar y para seguir dialogando y escuchando. No sé si por la hora, por ahí, si da para que charlemos un poco más, pero... ¿Vos acaso sos el que dirigís? No, esta es una conversación de dos con mucha gente que, si le interesa, puede escuchar. Sí, la verdad que... Y está buenísimo que puedan existir estos espacios, ¿no?, también. Se me ocurre otro comentario, vos como historiadora, yo no sabía. La historia se basa en los hechos
que en alguna medida son documentables, o sea, tiene una pretensión o un lado de científica, Ujú. pero también son hechos que se interpretan, se privilegian algunos, se dejan otros, se construye una narrativa. Y entonces está ahí, tiene un lado o un fundamento científico, pero es más algo también de las humanidades creativas, en alguna medida. ¿Estás de acuerdo con esto? Con esta apreciación. No, estoy de acuerdo. Sí, 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 Bien, sí. bien. O sea, Ahora, es una ciencia, la ciencia de la historia, pero por supuesto, después está la interpretación, ¿no? claro, Que bueno, cada historiador, cada corriente van haciendo de esa historia. Exactamente, sí. y vos sabés que uno de los temas importantísimos en el diálogo interconfesional es que la gente a menudo confunde lo que es una lectura confesional con lo que es una lectura científica. Y entonces hay interminables discusiones sobre, no, porque lo que dice tu texto sagrado no lo creo porque no puede ser cierto. Y entonces, bueno, para vos no es cierto porque no formas parte de esta comunidad de fe, no tiene por qué ser cierto, a menos que yo necesite convencerte. Pero eso no quita que sea un texto valioso que enseñe, forme, aporte con valores importantes. Y esa discusión, en el caso de la historia, de la disciplina historia, también existe, creo, en alguna medida, ¿no es cierto?, entre la historia como documentación objetiva de hechos sucedidos, Claro. y la historia como interpretación de esos hechos, que depende de quién interprete y de qué quiere lograr con esa interpretación, Claro. desde dónde, desde qué mirada está priorizando cosas. Y bueno, y es esto por ahí para, no sé a quién le puede interesar o no, pero para mí es un campo de trabajo, esta problemática, muy rico en el diálogo interconfesional cuando uno se acerca a las sagradas escrituras del otro. Concretamente, los judíos tenemos hoy nuestro Tanaj, parecido al Antiguo Testamento cristiano, pero lo que leen los cristianos en el Antiguo Testamento es tan diferente que es otro libro. Sí, sí, claro. Porque el Antiguo Testamento mayormente lo leen como, bueno, anuncio de la futura venida de Jesús, punto fundamental, prioritario, y de golpe para un lector judío, pero esto que dijo un profeta 700 años antes del nacimiento de Jesús, yo entiendo que para vos como cristiano es fundamental el nacimiento de Jesús y entonces todo bien, pero si para mí su nacimiento no es fundamental, entonces es algo que dijo alguien 700 años antes y que tiene que ver con un contexto histórico donde sí tiene sentido, pero me dice otra cosa. Claro. Sí, sí, sí. Y entonces el diálogo interconfesional también para mí tiene que ver con esto, el compartir lo que vos lees en las mismas líneas que yo leo, es otra cosa. Sí, sí, sí. Y no quiere decir que uno esté equivocado y el otro acertado. Si lo vamos a transformar en una lucha por el poder, dejó de ser diálogo. No, totalmente. Pero resulta que lo que el otro lee, por ahí para mí es total. Nunca se me hubiera Claro, ocurrido lo podés pensarlo sumar, lo así. podés incorporar. Claro. Bueno, mismo incluso dentro del cristianismo se da esto. Ajá. Porque una cosa es la Biblia católica y otra cosa es la Biblia de Reina Valera, que es otra edición de la Biblia que utiliza más las iglesias protestantes, digamos, llamadas protestantes, ¿no? Así que creo que... O reformadas. Mira, o reformadas, exactamente. Con lo cual, ahí tenés, mira, se te diversifica Sí. muchísimo esto que decís, pero creo que justamente esta diferencia de las miradas, de lo que cada uno... lo que a cada uno también le resuena de esa lectura, es lo que después puede enriquecer justamente ese diálogo, Por ¿no? supuesto. Entonces, bueno, bienvenido sea que tengamos
creo que justamente ahí está la riqueza, que sean diferentes y no iguales. Sí, totalmente. Por ejemplo, ayer, que nos conocimos ayer en un evento muy bueno, el Desayuno Nacional de Oración, tuve ocasión, resulta que fui acompañando a un amigo, Benny Schneid, sí, también que fue uno de los oradores, sí, ¿no? Sí, lo conocí. Y él habló de la tradición, la interpretación tradicional judía de unos versículos de la Perashá, lo digo para los judíos, Hayei Sara, y dice cuál es la edad de Sara, que falleció a los 172 años. ¿Y por qué 172? ¿Por qué no 172? Porque uno no es el mismo cuando tiene 2 que cuando tiene... Sí. No, perdón, 127. 137, no sé. Sí, el 172 no sé por qué me lo tomé, a dónde fui, no sé. Lo veré. No, era el 137 y encima le cambió un número. Bueno, no es lo mismo quien uno es a los 7 que quien uno es a los 30 que quien uno es a los 100. Esa fue una de las reflexiones que aportó Benny Schneid, hermoso lo que dijo, y otros oradores también. Pero el punto es que después estuve hablando con una persona que pertenece a la iglesia de, espero decirlo bien, Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí. Que mormones. También ellos tienen, claro, antes era más común decirles mormones, ellos ahora no sé, ya son bastante tiempo, están tratando de, lo viven como con un poco, como si fuera medio despectivo lo de mormón, entonces por eso están queriendo... Yo no quise... No, te cuento esto porque justamente como dijiste bien al principio, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque bueno, su libro es el libro del mormón, por eso... Exacto, de ahí la confusión. Bueno, pero ellos también tienen la Biblia... sí, la Biblia cristiana que incluye el Antiguo Testamento. Exacto. Y entonces ella me dijo en un comentario, ¿no?, respecto a lo que había dicho Benny, desde la tradición interpretativa judía, siendo ella de la iglesia esta, dice, ¿cuánta sabiduría que hay ahí en esa manera de leer? Ahí tenés un ejemplo concreto en el Desayuno Nacional de Oración. Yo me llevé muchas cosas que escuché a un pastor que me encantó. Sí, también estuvo muy bien. Que dijo que el desayuno de oración hay que llevarlo a casa, hay que practicarlo todos los días. Sí, el pastor Ibárbal. Sí. Maravilloso. Bueno, uno se puede nutrir de aquello que viene de la tradición del otro, y nutrirse quiere decir que le sirve a uno para ser más uno mismo, para crecer, para transformarse, para cambiar, pero no para despreciar la propia historia y renunciar o renegar de lo que... Totalmente. No. Para ser uno, pero en diálogo con los otros. Y eso ese es el fruto, uno de los frutos del diálogo, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Buenísimo. Sí, señor. Bueno, ahora sí, nos repasamos de la hora, así que muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias a vos, Marcelo, por el espacio, por la compartida. Y a disposición para cuando quieras volver y seguir charlando, que me encanta. Y si alguna vez podemos ayudar de alguna manera en difundir actividades. Perfecto. No mencionamos, ahora ya se nos hizo, pero para otra, también tenemos visitas guiadas a lugares de culto durante el año, pero bueno, eso lo dejamos para el año que viene, para el principio de año. Buenísimo, dale, entonces vendrás y nos contarás. Ahora volver a reanudar la invitación a la Noche de los Templos, el 29 de noviembre. Y el sitio donde se puede ver. www.lanochedelostemplos.com o bien a través del BOTI de la ciudad. Maravilloso, gracias. Shalom, shalom.